Voy a hacer como un recuento de la vida práctica, porque me dicen que diera el tema de la sagacidad de los malos para los buenos, inteligencia emocional. Entonces solamente voy a dar como para que revisemos en esos personajes. ¿Qué luces? Cámara. Revisemos en estos personajes estas cualidades que traen consigo la inteligencia emocional. Entonces, Padre bueno, Señor, yo te pido que te reveles a estos tus hijos, porque he explicado estos días el poder de los 7 espíritus que reposen sobre nosotros, que reposen sobre estos tus hijos, y tú me has dado una autoridad profética. Y yo imparto, Señor, esta sapiencia, porque fue una promesa para estos tiempos, Señor, para los tiempos mesiánicos y para el final de los tiempos. Que repose sobre cada uno de ustedes el espíritu de sabiduría, todo las buenas, todo será usado para bendición, porque para Dios todas las cosas ayudan para bien. Unido a la inteligencia, esa habilidad, destreza, sagacidad, capacidad de reacción que tienen los sagaces, que trae consigo esa inteligencia, sea usada para bendición. La precisamos en estos tiempos en gran manera, en gran medida. El espíritu de consejo, de poder, que seamos personas sensibles, nobles, que aceptemos el consejo, que nos traiga esa memoria, el consejo de nuestros padres, de nuestros mentores, mejores maestros y guías. Señor, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo, y preservemos solo lo noble y lo puro, para que nos empodere, nos equipe, nos capacite a resolver, a dirimir todas aquellas cosas que son precisos para dirimir en nuestra vida. Entonces, con el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, ese conocimiento asistido del Padre que solo es preciso en estos tiempos aún mayormente. Cuando nosotros entendemos que somos seres limitados, Él se nos revela lo ilimitado. Él, en nuestras leyes humanas, Él nos revela las divinas. Nosotros en nuestra escasez podemos acudir al Dios de la sobreabundancia. A nosotros seres limitados, y entender que hay un ser todopoderoso que nos quiere dar la sabiduría para pararnos en la solución. Y Señor, todo con un temor reverente, sabiendo que lo puro, lo bueno, lo noble, así pensemos, hablemos, declaremos, y el Dios de paz siempre estará con nosotros. Que sea un estilo de vida. Esto nos da espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, grábenselo, de conocimiento, de dominio propio. Nos da esa templanza, esa firmeza de carácter para ser determinados en el espíritu, para lo que se declare y se haga y se diga, sea sí, sí. Seamos personas de palabra poderosa como hijos de Dios, y nuestro no sea no. Que nunca nadie nos preste a malas acciones, a manipulación, ni seamos manipulados ni manipuladores de otros. Señor, queremos que esos 7 poderes que envías para estos tiempos de manera especial, que activas esta palabra, se depositen en nosotros. Gracias, Señor. Amén, amén. Este tema lo di el jueves, detallado, qué quiere decir cada uno de esos ítems, la imprecación de qué es sabiduría, inteligencia, consejo, poder. Bueno, entonces pidan esa grabación y se las entregarán, porque es importante. Bueno, entonces les decía que esta sagacidad, vamos a hablar hoy la sagacidad de los malos para los hijos de la luz. Dice en Lucas 16, no les voy a poner porque los temas son muy largos, entonces los voy a contar. En Lucas 16 hay una historia que dice que un patrono llegó a pedirle cuentas a un siervo que administraba una hacienda y lo había dejado solo por mucho tiempo. Y se dio cuenta que estaba robando. Entonces vino a pedirle cuentas y entonces tenía que despedirlo. Entonces el hombre, yo lo parafraseo, entonces llega y dice, ¿yo qué voy a hacer? Pues estoy enseñado a mandar, aquí a tener un cargo. Dice, yo trabajar la tierra no sé, pedir limosna menos, porque quedaría limitado. Entonces, inmediatamente reaccionó y se fue para los clientes del amo. Y le dijo, ¿tú cuánto le debes a mi amo? 100 medidas de aceite. Le dijo, listo, yo te voy a anotar 50. ¿Y tú cuánto le debes a mi amo? 100 medidas de harina.
Ah, listo, yo le voy a anotar solo 80. Los bultos como que se notan más, entonces solo hizo el 20%, al otro el 50% de descuento. Entonces dice que alabó Dios, esto lo he contado varias veces porque es preciso, la sagacidad, esa capacidad de reacción para hacerse amigo con los amigos del mundo, para congraciarse con ellos. O sea, Dios no lo alabó como ladrón, sino esa capacidad de reacción que tienen. Una vez decía, morcilla, es un toro para que le den la estocada, y como que no reacciona rápido. Dios dijo, esa sagacidad, ese pillaje, es que un ladrón, o sea, te quita las cosas y tú no te das cuenta. O sea, esa sagacidad que tienen para urdir un plan, ¿cuánto serviría eso para hacer las cosas del bien, para los hijos de la luz? Que no nos entorpezcamos y nos creamos tan buenos que no necesitamos esa sagacidad, y en este momento se precisa. ¿Cuántos sagaces nos tienen, nos han caído? Nos roban por pirámides, por cosas de internet, por negocios fructíferos, monedas, yo no sé qué. Ha surgido miles de cosas para robarte el producido de tu esfuerzo y de tu trabajo. Gente muy sagaz. Y necesitamos entender esta sagacidad que Dios tiene plasmada en la palabra para saber reaccionar como conviene. Eso trae consigo una inteligencia emocional. Voy a decirle algunas cositas de la inteligencia emocional. Es una capacidad del individuo para conocerse a sí mismo y tener manejo de las emociones. O sea, para tener su control sobre sí mismo. Una persona que se domina a sí mismo, dice Proverbios, yo no admiro un hombre que gobierne una grande ciudad. Yo admiro un hombre que se gobierne a sí mismo. Aquel es grande. El que tiene control de sus emociones tiene el control, tiene el poder. Porque cuando una persona se equilibra emocionalmente es inestable, no tiene la autoridad, no tiene el poder de determinar las cosas. Entonces, él analiza y discrimina los sentimientos y ve cómo actúa cada persona y evalúa y sopesa las cosas. Y entonces sabe cómo tratar a una persona, como otra, y cómo captar toda esa información y usarla para bien. No es para ser utilitaristas, no, sino para saber cómo entiende, respeta a cada persona, acepta lo bueno y desecha lo malo. Y cómo ayuda a que esas personas saquen su mejor potencial. ¿Está haciendo entender? Eso es una habilidad muy grande. Estas personas van a tratar no solo de cambiar su vida, tener control de su vida y de usar toda la información para ser de bendición. Administrar de que nada te turbe, que nada te espante. En el tema anterior van a ver un ejemplo de Gandhi que yo puse frente a la provocación. Frente a la provocación, no reaccionar a provocaciones que nos sacan de casillas y saber cómo actuar como conviene. Un control absoluto del pensamiento y administrar muy bien todo lo que recibe y lograr los objetivos que necesita. O sea, una persona de inteligencia emocional es un cerebro que armoniza como todas las cosas en la vida y tiene control, es tranquilo, sereno, le dicen cosas frente a la provocación, frente a la ira. La Madre Teresa de Calcuta, que nada te turbe, que nada te espante, que nada te robe la paz, la comunión, que estemos como armónicamente en situaciones tan complejas como es el mundo ahora. Y para eso hay unas historias fascinantes en la Biblia de la sagacidad de los malos para los hijos de la luz. Y yo les conté una ecuación muy tremenda para sentir que Dios usó y tuvo maestros impresionantes en estas historias que nos usó y cogió las personas de conducta más baja en la escala de valores para darnos una poderosa enseñanza y entender que todos somos aceptos y que por pecadores que seamos, todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios cuando nos disponemos. Y les conté de una ecuación que es muy importante, se las digo rápidamente, 2 Corintios 5:21, que dice, porque Jesús, que no conoció pecado, al recibir la carga de pecados de nosotros se hizo pecado. Y entonces Él recibió nuestros pecados y nosotros recibimos la justicia en Él para nosotros. O sea, Dios, a través de recibir a Jesús, nos ve como justos, nos ve perdonados, nos ve salvados, nos ama. Y no se halló pecado en Él, pero Él recibió nuestros pecados, y así como nosotros no somos justos por hacer obras de justicia. Ay, justo que yo hago, no, nuestra justicia no es nada comparada con la de Dios. Entonces así,
como nosotros nunca pudiéramos ser justos, recibiendo su justicia de Él, Él nos acepta y somos instrumentos de Dios. ¿Queda claro? Yo lo expliqué muy a fondo en estos días, pero vamos a hablar aquí un poquito. Entonces, en Jueces 2 hay una historia que a mí me fascinó. Encontré esa historia de que Josué quería entrar a la tierra prometida. Recuerden que ellos habían entrado primero y mandaron 2 espías y se atemorizaron y se volvieron, no, eso hay murallas, son como gigantes, y se volvieron otros 38 años a dar vueltas. Mientras ellos daban vueltas, tomaron posesión de la tierra prometida. Cuando uno no le cree a Dios y no acepta el tiempo de la visitación, cuando uno no entiende el tiempo de Dios, entonces, les decía, Dios viene en proceso, antes de, en medio de o después del dolor, o en medio del proceso. Entonces ellos se quedaron terqueando para recibir la información y mientras eso invadieron la tierra prometida. Entonces Josué manda 2 espías, luego, después de 38 años de dar vueltas, manda 2 espías, ahora sí los expertos, no los otros que hicieron devolver a todo el pueblo, y sabe a dónde entran. Entonces dice, vayan, observen y visiten la tierra y a ver cómo está. Y adivinen dónde entran, a la casa de Rahab la ramera, que estaba a las puertas de Jericó, a las puertas de la ciudad, a las puertas de la muralla. Y entonces entran allí y esta mujer les dice, tranquilos, y los escondió en una terraza entre unas pacas de lino. Y el rey supo que habían venido 2 hombres, y vinieron 2 hombres como espías a espiar la tierra. Sácalos de allí, porque esos hombres vienen a espiar cómo estamos nosotros. Sácalos. Pero a mí me impresiona cuáles son las cualidades de las rameras. Y esta era una meretriz, o sea, era una pitoni, una, ¿cómo es que se llama? La jefe de la dueña de la casa de prostitución, la proxeneta. Y entonces yo decía, ¿cómo la respetaban? O sea, mire, Hitler, las estrategias de guerra, conocían los secretos más importantes en las casas de lenocinio y de prostitución. Porque curiosamente los militares y los hombres, bajo el líbido o el alcohol, se confesaban con todas las cosas. Y ellas son queridas, amables, escuchan, saben escuchar, son condescendientes, son cariñosas, son muy amables, son generosas en gran manera. Entonces la gente se desinhibe allá. Yo les contaba que en Medellín es muy famosa, donde está ahora por San Diego un centro comercial, estaba Marta Pintuco. Y era una casa muy famosa donde hacían tertulias, no necesariamente los hombres llegaban allá, ya se reunían los hombres más importantes y hacían tertulias y no necesariamente estaban con las mujeres allá, sino que esa mujer era muy entendida, muy sabida y allá llegaban personalidades muy grandes y hacían unas tertulias maravillosas. Y se dice, y sabíamos, por ejemplo, Ardila Luller y varios hombres ejecutivos altos, iban a colocar un ejecutivo de alto cargo y se iban para donde Marta Pintuco. Y decía, contame vos qué opinas de este hombre. Ella se conocía a todos. Y ella los conocía a todos. Y decía, ese es un patán. Carajo que no. Decía, ese hombre es un hombre serio, un hombre de palabra, un hombre comprometido, es un hombre diligente. Ese hombre ha estado en estos y en estos y en estos cargos. Ese hombre tiene, lo respeta a la gente aquí. O sea, ella conocía a la gente y le pedían los datos. Así era. Y mire qué tan importante era Rahab la ramera, que el rey no le manda a decir, te ordeno, y le manda a los militares que saque allá los cosas. No ve, casi que le dice, oíste querida, como que era amigo de ella, no. Saca a esos hombres de allá que están en tu casa. Y los militares tampoco le impusieron, o sea, ella era conocida de todos allá, la respetaban, estaba en lugar estratégico a la entrada de la ciudad. Y entonces esta mujer va y los esconde allí. Entonces vienen y le preguntan, ve que hay 2 hombres aquí. Dice, sí, aquí vinieron unos hombres, yo no sé quiénes son, ni de dónde vienen, sino, y ya salieron, y entonces cerraron las puertas de la ciudad. Y les da una estrategia y le dice, vea, ellos se fueron por el vado del río, persígalos, a ver si los alcanzan. Apenas despacha a ellos, se va antes de que se duerman, se va donde los tenía escondidos, en las pacas de lino, y va y les dice, mire, yo sé que el Dios de ustedes es el Dios
de los cielos, el Dios que tiene el poder y la autoridad. Yo sé el Dios que les abrió el mar rojo, yo sé el Dios que les dio la batalla con los reyes de Gab y los reyes amorreos. O sea, yo sé el Dios que los liberó. Yo sé que esta tierra a ustedes les pertenece. Y les da el dato más importante. Le dice, mire, aquí todos estamos temerosos porque sabemos que esta tierra es de ustedes. Y aquí los ejércitos todos están reblandecidos como agua. O sea, sienten temor porque ustedes van a venir a reclamar lo que es de ustedes. Imagínense, uno va a librar una batalla, va a reconquistar la tierra, va de todo, y le dicen que los enemigos ya están vencidos, que están temerosos y agallinados, digamos eso, están muy temerosos y que ya pues que saben que ellos iban a llegar. Y entonces me pregunto yo, Proverbios dice, la mujer extraña, ellas van tras el que vale, dice en la Biblia, Dios habla hoy, tras el que tiene poder. O sea, tras el que es importante. Entonces, ella no fue boba, ella oyó las cosas que Dios había hecho con el pueblo. Ella escuchó todo, dateada completamente, ella tenía toda la información de lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios durante 40 años en el desierto. Ella sabía todas las proezas, que les abrió el mar, que les dio maná, ella sabía todo. O sea, una mujer dateada, y a ella le llegaban toda la información de primera mano de todos los migrantes que venían. Ella oyó, ella creyó, ella evaluó la situación, ella supo qué era lo que estaba pasando allí, absolutamente datear, y le dice, y les dice, vea, yo sé que ustedes son los emisarios, entonces yo quiero hacer un pacto con ustedes. Ustedes me prometen que van a salvar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a todos los que conmigo estén en esta casa. Hizo un pacto con ellos. O sea, esa mujer, ella que dijo, yo sé que estos son los duros, estos son los que son, yo me voy con la fórmula ganadora. Ellas no van con el que pierde, y los reyes y los otros no. Ellas van tras el que vale. Él dice, les rogó, les imploró que por favor le protegieran a todos los suyos. O sea, ellas son amplias, generosas, se convocó a toda la familia. ¿Cómo sería la conversión que tuvo tan sincera que pudo reunir a todos los suyos? Y le dice, y les hace jurar, porque sabe que un juramento de uno de los hijos de Dios, pues les digo, que nuestra palabra sea sí y nuestra palabra sea no. Recuerden que nuestros abuelos mis abuelos que eran de ganado, hacían negocios de palabra y ellos no firmaban nada y la palabra valía y se vendían tierras de palabra. Ahora no, le ponen a uno todas las letras menudas y le pueden quitar lo que tiene, ¿o no? Pues la palabra de un hijo de Dios era un sello, una firma, y los hace firmar y los hace rogar, hacerle un pacto. Entonces, ¿y qué más hizo? Convocó y se prudente. Ellos le dicen, listo, nosotros te guardaremos la vida, pero quedaremos libres de este pacto si tú revelas nuestro plan. O sea, ya fue prudente, guardó el secreto y armó una estrategia. A los otros los mandó por el río y a estos, después de 3 días que dejaron de buscarlos, pactó con ellos y les dijo, vayan por el monte hasta que estos dejen de perseguirlos. O sea, mira cómo urdió un plan, una estratega tremenda. Y entonces, y le dijeron, mire, usted va a poner este cordón de grana en la muralla como señal para que los de nosotros reconozcan. El cordón de grana era algo que no se podía imitar, era muy del pueblo de Israel, porque ellos ponían la tinta del calamar, la oxidación en el mar, y eso tenía un proceso tremendo y sacaban los colores del púrpura, de la grana, del carmesí, o sea, los colores que eran distintivos, y eso era indeleble, y desde muy lejos se veía ese color de grana. Entonces, ¿qué tesa esta mujer que convoca, que oye, que confirma, que hace pacto, que les ruega, que los hace jurar, que reúne toda su familia, y tan diligente hasta el final que apenas ellos salieron, ahí mismo fue y puso el cordón? Entonces, o sea, ¿qué tal que uno haga un plan de esos y se le olvide el último detallito? Y que no sea diligente, y la embarre y no ponga la señal y dice, quedaremos libres de esto si usted no hace esto. Y entonces dice que Josué se fue
Al día siguiente, pasaron unos días, vinieron con todo el ejército y arrasen con todo lo que tengan, menos la casa de Rahab la ramera, que va a tener el cordón de grana en la puerta. Pero pregúntense en ustedes, ¿cómo es posible que Dios haya usado a una mujer en la escala de valores, que era lo menos, en conducta, para la misión más importante de entregarle la tierra prometida al pueblo Israel? O sea, esa fue la estratega que Dios usó. ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los religiosos? ¿Dónde estaban las personas importantes? Ninguno. Un religioso muy convocado, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo decir mentiras, los hubiera delatado. El rey hubiera buscado una alianza y hubiera hecho un pacto. Los otros, ¿dónde está la gente? Nadie. Dios tenía que usar la sagacidad de una mujer de esas para esta misión. Mire que Dios usa a personajes como esos. Pero no solo eso, un rey conoce esa hazaña y conoce la historia de esa mujer. Un rey que se llamaba Salmón dijo, esta mujer es una tesa, yo la quiero como compañera de fórmula, y la hizo reina, de prostituta a reina. Imagínate, el rey Salmón, qué alquimia la de Dios, qué manera de transformar una persona, rescatarla, sanarla, dignificarla y llegarla a esos valores. Pero eso no es nada. En Hebreos 11:31 cierra la galería de los héroes de la fe, la galería de la fama, y cierra con la historia de esta mujer. Usted puede creer que dice en la palabra, apenas enuncia a David y a Salomón, libraron batallas, los enuncia, y a esta la deja como sellando la galería de la fama. Mire lo que dice tan tremendo, remata, dice, por la fe la prostituta Rahab la ramera no murió con los necios, porque fue salva, escúcheme en esto, porque ayudó y apoyó a los hijos de Dios. Ustedes quieren ser grandes aquí en la obra del Señor, apoyar todo lo que esta obra hace, hacer esas misiones y entender que están haciendo esos encuentros, patrocinar, si una persona, invitarla, sembrar en una persona, apoyar a los hijos de Dios, que la gente sea liberada, que sea sanada, que sea restaurada, y los otros todos fueron considerados como ¿qué? Como necios, los sabios y los poderosos de allá. Entonces, o sea, ¿cómo es que Dios exalta de esta manera y queda un registro? Mire, Hebreos 11, si se perdiera el Antiguo Testamento, ahí está el recuento de todos, en Hebreos 11, es tremendo. Bueno, esa es una misión demasiado grande, demasiado importante. Yo solo les voy a anunciar algunas cositas. Me impacta también la sagacidad del rey David, que en primera de Samuel 21, cuando recuerden que él fue ungido como rey, Saúl lo perseguía y él iba de cueva en cueva persiguiendo, y estaba rendido, estaba cansado, estaba mamado y con una barba así, y se fue a las puertas del rey de Gad, del rey de los filisteos, y se va y toca la puerta, y entonces lo reconocen y dice, este no es el hombre que cantaba que Saúl mató a miles y él mató a 10,000, este no era el que cantaba el rey, este no fue el que nombrado como rey. Entonces se vio descubierto, y entonces cambió la estrategia y comenzó a dejarse derramar las babas y a fingirse loco para salvar la vida. Y se salvó la vida. Y entonces le dicen el rey, ve, ahí está ese hombre, dice, pero ese hombre está como loco. Y le dicen, ese hombre está turbado, está afectado psicológicamente. ¿Qué quiero yo con un hombre de esos? ¿Qué quiero hacer? Se pudo escapar, se pudo volar, y puso esa estrategia. Aquí pusieron el Salmo 51, ¿no? El Salmo 51 a mí me impacta mucho, siempre lo traigo a memoria porque me parece, o sea, David fue el hombre que cometió todos los pecados. Usted, si quiere conocer la iniquidad, las herencias y los pecados, David pecó, mandó a matar al principal de Urías, o sea, tomó la mujer de Urías, luego mandó a matar a ese capitán que era el más fiel del papá, que era el más fiel suyo, lo mandó con una misiva, que era un hombre fiel, que lo pusieran en el frente de la batalla, adulteró. David cometió todos los errores y sus hijos también.
Y yo decía, este hombre, y Dios decir que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios dice esto? Hasta que me pillo, perdón, lo que habla el Salmo 51. Y David en el Salmo 51, sí está ahí, lo pasaron. Entonces, bueno, entonces llega y dice, no, pero no es de ahí. No, entonces dice, perdona todos mis pecados, olvida todas mis rebeliones, no, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de mis piedades, borra todas mis rebeliones. ¿Cómo le parece? Esa palabra borra en el original hebreo quiere decir como arrancar como con raspa. O sea, así, recuerde que la palabra dice los pecados, las maldiciones generacionales están contra los hijos. Me impactaba cuando decía ladrón engendra ladrón. Conocemos que hay familias completas que mueren de infarto todos, que son hogares disfuncionales, que todos son beatos, que hay gente que se suicida de enfermedad y reciben maldiciones generacionales. Y David dice, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias. O sea, él apela a la misericordia de Dios. Ten piedad, misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, ese sí sabía quién era Dios, es que él era parcero de Dios. Él en la soledad, en esas tierras yermas, cuidando las ovejitas, él le clamaba a Dios. Y Dios le daba las fuerzas, y si se le acercaba un león, le abría las fauces, y el oso, y le arrebataba la ovejita, porque Dios le daba poder y autoridad. Entonces era el parcero de Dios. Cuando fue a matar a Goliat, dice, es que yo vengo a ti, es en nombre del Dios de los ejércitos, y yo te voy a quitar hoy la vida. Un ejército que estaba ahí mañana y tarde, y el gigante venía y los atormentaba. Y este hombre llega con esas estrategias y acaba en un minuto con ese gigante. O sea, el tipo era una sagacidad impresionante. Pero dice, esconde tu rostro de todas mis maldades, olvídate de todos mis pecados, hasta que un espíritu noble, recto y justo por siempre me sustente. Entonces yo enseñaría a los transgresores tus caminos. O sea, transfórmeme, cámbiame a mí. Y yo dije, y entonces yo vivía muy preocupada, seriamente, porque a mí me enseñaron un evangelio de juicio y de castigo cuando estaba pequeñita, y me aparté 20 años por eso. Y que había que dar cuenta y razón ante el tribunal de Dios de toda palabra necia que habíamos dicho en la vida. Yo les conté. Y yo dije, Señor, yo que he contado chistes verdes, yo que me ofusco y digo palabritas así manejando, que cuando va a acabar uno a dar cuenta y razón de todo lo que uno ha hecho. No. Y todos ante el tribunal de gracia, hasta que me leo esto, y yo acá cómo puso la cuenta en cero, borrón y cuenta nueva. Listo, aprendan, ¿o no? Aprendan a dejar aquí borrón, y cada que se cargue de pecados vaya al Salmo 51 y ponga la cuenta en cero, ¿sí o no? Listo, práctico y sencillo. Y yo, ¿habían conocido eso a David o no? Pues yo siempre digo eso porque me impactó raro lo que era. ¿Qué tal Zaqueo? Zaqueo era un publicano cobrador de impuestos. Les digo las citas. Bueno, la del rey Samuel es en primera de Samuel 21, la de David Salmo 51, la de Josué 2 y 3, se ve esa historia, y aquí en Zaqueo en Lucas 19. Dice que Jesús venía por la ciudad de Samaria, y que venía de camino, y había un hombrecito muy pequeño que era publicano, una estatura muy pequeña, y que entonces, eso sí lo conocen todos, y que entonces no hallaba cómo encontrarse con Jesús. Entonces se subió a un árbol, y el árbol tenía una ramita así, yo voy a poner hasta las fotos y todo, una ramita, y se queda ahí y viendo pasar a Jesús, y Jesús pasa por debajo y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que hoy es preciso que yo more en tu casa. Y los publicanos y los escribas y fariseos decían, ¿quién es este que se las da llegando a la casa de un publicano? Publicano era lo más despreciable para el pueblo de Dios, porque él cobraba impuestos sobre impuestos. O sea, cada uno de los cobradores, Roma les cobraba un impuesto, y ellos ponían ahí en adelante lo que les diera la gana, más una comisión mayor. Los impuestos de Roma eran hasta el 80%.
tenían que pagar con los hijos, con las mujeres, con todo lo que tenían. El impuesto, nosotros nos quejamos, nuestros impuestos son el 54.5%. Es socio del Estado, pero Roma era peor. Entonces, y Jesús le dice que va a morar en la casa. Y listo, y va Jesús allá. Y le dice, Zaqueo de una. Y dice, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a apartar la mitad de la fortuna que tengo para darle a los pobres. Y si al que le he robado le restituiré hasta 4 veces, le restituiré lo que les he quitado. Y va y saca una platica allá. O sea, yo no he visto una conversión más rápida que la ramera, que la de Zaqueo. Creyó, oyó, vio, obedeció y de una restituyó. Qué conversión tan tremenda, ¿cierto? ¿Cuánto se demora uno que el Dios me perdone, que estoy debe las deudas y no las paga? Me dijo, paga las deudas. Este tipo de una. Entonces es una sagacidad de ellos y entendió que él había embarrado, que había abusado de la gente y restituyó. Fue profundamente conmovido y tuvo un sincero y noble arrepentimiento. Pero para mí el más teso de todos es el ladrón de la cruz. Ah, no, ese sí es el más de todos, ¿o no? Pues le dicen a Jesús, pues yo me lo sé, pero le dice uno de los ladrones, pues que estaba ahí, y se burlaba, inquiría y provocaba al Señor y le decía, si tú eres el Salvador y tú eres Rey, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Y el otro reconoció. Yo me ponía a ver cómo oran cómo hablan los malevos ahora, los ladrones. ¿O no? Yo me vi la película Los sapos como para manejar esa jerga, ese lenguaje que ellos hablan. ¿O no? Imagine un ladrón actual. Y entonces le dice, fue movido a misericordia, y le dice, es que tú ni siquiera respetas al Dios. O sea, el tipo se la pilló que ese era el Salvador, y el otro se puso a burlarse de él. Entonces le dice a Jesús, sálvame ahora, ya me contigo en el paraíso. Entonces yo me pongo, ¿sabe qué, Señor? Lléveme nada vuelta ahí, lléveme de paraíso. No, ellos hablan así o no. Usted es que es bobo, hermano, este es el man, este es el duro, este es el Salvador. Y usted aquí burlándose de él. No, yo no. Lo que soy yo, Señor, ¿sabe qué? Lléveme ahí con usted. Lléveme de paraíso. Y entonces le dice Jesús, listo, hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Y imagínese como un man muriéndose así, crucificado en la cruz, le faltaban 3 suspiros, las 3 últimas palabras para hablar, y muriéndose, y este raquito se la pilla y se roba la salvación antes de la cruz, y en un minuto se coge la salvación que todos la estamos cuidando, esta salvación tan grande que Pablo dice que aún la podemos perder. Cuida esta salvación tan grande, y se la coge en un minuto y se la pilla, ¿o no? El robo de los siglos, ¿o no? El robo más vivo y más inteligente de todos es este hombre que la coge en el último minuto, esa sagacidad, ese pillaje, esa capacidad de reacción que les decía que habla la inteligencia. Entonces, qué machera uno ver, aprender de estos maestros. Dios nos los está poniendo como maestros. Es que nos acarajamos y nos creemos como tan buenos que nos dejamos ya como llevar de todo el mundo, y como que la iglesia, yo le he dado esto a todas las asociaciones de pastores que he ido en Medellín, en Bogotá, en Cali, ahora en Dos Quebradas. Me decían, ¿vos de dónde sacaste esto? Y yo, yo no sé, yo empecé a leer la palabra y se me reveló eso, y yo vi que tenemos que ser sagaces también, que es que la inteligencia sin la sabiduría, sin la inteligencia no hace nada, son enseñanzas binarias. O sea, la sabiduría ligada a la inteligencia para poder reaccionar de esa manera como conviene. Yo veo demasiados ejemplos en la palabra de actos muy sagaces. Dios ponía a hacer a sus hijos unas cosas impresionantes. El profeta Miqueas lo puso a que estuviera con las nalgas descubiertas y descalzo, andando 3 años para explicarle al pueblo la desnudez y la vergüenza que estaba el pueblo de Israel. Miren la manera de predicar de Dios, ¿o no?
O sea, es que yo cada vez que me acuerdo de cosas y Dios quiere que nosotros tengamos esa sagacidad y que aprendamos de los malos. Tú que fuiste comandante de la policía o mayor, ¿y cómo me parecen las estrategias de los malvados? ¿Cómo me parecen las cosas que hacen? Y nosotros estamos muy tranquilos, que no, que miedo, que no hace, que las redes sociales, y los malvados tienen inundadas las redes sociales y convenciendo a la juventud y lavándoles el cerebro y convenciendo a todo el mundo. Necesitamos, porque si no qué pena, pero nos van a poner como Venezuela. Jonathan, usted se vino corriendo allá, ¿y cuántos? Y nosotros, si no reaccionamos, la sagacidad de los malos ha podido más que los buenos. Y cómo no nos damos cuenta que están destruyendo nuestra vida y nuestra ciudad, y gente haciendo mal, y cómo a votar por gente de esa naturaleza. O sea, cómo no concientizamos a los jóvenes que no les ha tocado lo que nos tocó a nosotros vivir cuando no podíamos salir. Cómo tienen esa capacidad para captar la atención. Siento decirles esto: necesitamos reaccionar, necesitamos actuar, necesitamos ser hábiles y sagaces, porque Dios quiere que sus hijos tengamos esto y pidamos consejo, sabiduría e instrucción de Él. Pero todo complementa para tener esa capacidad de análisis, y de evaluación y de reacción que tiene la palabra. Son muchos más casos. Pablo, el apóstol Pablo, que uno no puede mentir y que no puede decir engaño. Yo estoy diciendo que sean mentirosos, pero a Pablo lo tuvieron que esconder y sacar en un canasto porque le iban a linchar. A Jesús también salió huyendo por otro lado porque también le iban a linchar. O sea, tú tienes que usar sagacidad en un momento dado y respaldar esas cosas. Tenemos que no quedarnos como allá a merced del enemigo que trabaja en contra de nosotros. Yo veo actos demasiado sagaces. La samaritana, 5 maridos has tenido, ninguno es el tuyo. Y coge a esa como la evangelista principal. El que tienes tampoco es el tuyo. Y ella imagínate, tenía que estar a la hora del mediodía, donde nadie iba al pozo, al sol más ardiente, porque qué peligro, a la mujer le ha bajado al marido a 5, ¿usted imagina? Más peligrosa. Nadie la quería. Y Jesús llega y dice, es con la persona que más conversa de todas. Se siente y tiene la conversación más larga con ella, más que con Nicodemo y con todos. Le dedica más tiempo. Y esa mujer que salió, salgan y oigan, salgan y escuchen, salgan y oigan y vean. Este hombre conocía mi pasado, ese hombre sabía mi pasado. Ella estaba con una tinaja, recogiendo el agua para los maridos, la tenían de esclava. Y ella, que cogió esa tinaja, la quebró, ¡tran!, como símbolo de que la vida pasada, hasta aquí, hasta ahora, quebró su vida pasada, fue una nueva persona y fue la evangelista más grande que reunió a la gente en el Sermón del Monte. Si les digo, demasiados casos hay que Dios usó. Las parceras de Jesús eran 5, María Magdalena era la hermana de Lázaro, 7 espíritus le había sacado de mal. O sea, y Dios las hizo sus aliadas. Los centurión, demasiado actos sagaces. Ahí en la palabra que Dios nos quiere dar esa sagacidad. Proverbios dice, el sabio aumentará su saber. Quiero dar sabiduría a los sabios y a los simples. Y el joven aumentará su saber. Proverbios 1 es el prólogo de lo que va a tratar. A los simples, a los tontos, a los bobos, a los torpes. Eso quiere decir simple. Torpes y bobitos si no aprendemos esta partecita que el pueblo de Dios necesita. Porque somos más sagaces para hacernos amigos de los del mundo, con las riquezas mundanas. Usen las riquezas mundanas para que la gente conozca a Dios. Invite usted, si usted tiene con qué, venga a ese seminario de liderazgo que Enrique Escobar va a dar, que es excelente. Invite a otros si puede hacerlo. Traiga a otra persona. Siembre a una persona en los retiros. Aporte para la obra del Señor. Todos los que primero hacían un aporte y obras de sacrificio y de bendición. Hagamos que la palabra corra y seamos sagaces en esto. Padre bueno, Señor, gracias. Gracias porque tú quieres impartirle a tu pueblo un espíritu aún mayor, adicional, que seamos avistados y anunciados de las cosas que habrán de venir.
que tengamos, Señor, la instrucción precisa, que conozcamos estas verdades que nos dejaste por estos maestros y que estas verdades nos liberen. Conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Conocer otro enfoque totalmente diferente de la palabra, porque necesitamos esto, porque la iglesia ha tenido un espíritu de estupor, un espíritu de estancamiento. Yo doy gracias a Dios por esta congregación que tiene un avivamiento, que tú le prometiste por palabra que iba a haber un renuevo especial, que iba a traer del norte, del oriente, del este, del occidente, personas, mecenas que avalarían esta obra, personas de habilidad, de noble consejo, personas aún de otras partes que habían sido afligidas en el espíritu. Aquí hallarían agua viva y reposo para sus almas, refrigerio para su espíritu. Gracias, Señor, por este lugar el cual tú has preparado como un oasis de bendición. Gracias porque la palabra aquí sea viva, eficaz, palabra práctica aplicada al diario de vivir, con inteligencia emocional aplicada para sus hijos, y que sea de grande bendición. Yo imparto sobre ellos en verdad ese poder de los 7 espíritus, mucha mayor uso de la sabiduría, toda con esta destreza, habilidad que nos quieres activar por la inteligencia aplicada con esas enseñanzas binarias, Padre. Ese poder de Dios que nos asiste en todas las áreas, Señor. Esos consejos sabios, conexiones divinas con propósitos específicos, asignadas, preparadas para nosotros, para estos tiempos. Empoderados y equipados con lo mejor para determinar situaciones complejas. Este es el tiempo de determinar una cosa y eso hacer. Que sean como esos valientes de David que se fueron en medio del ejército enemigo. Yo me levantaré y haré, a traer un vaso de agua para David. Y vieron tal arrojo y tal valentía que nadie les hizo nada. Yo me levantaré, iré y haré. Haz que tus hijos sean determinados con el espíritu de conocimiento, de revelación divina, para la palabra concreta. Si vienes a mí, yo no te echo fuera. Te revelaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33, y los curaré y los sanaré. Gracias, Señor, porque necesitamos la sanación, que necesitamos ser guardados de toda contaminación, vivir y experimentar ese Salmo 91. En la casa de Jehová habitaré, moraré por largos días. Si Dios está con nosotros, ese amado Padre, experimentaremos el apoyo, el respaldo, la guianza de su Santo Espíritu para tener decisión, dominio propio, con un temor reverente, sabiendo que Dios habita en medio de nosotros, que Dios está con nosotros. Honrarlo, respetarlo, adorarlo y alabarlo de la manera que estos jóvenes lo hacen, deleitándose en la presencia del Señor, y que Dios se deleite en conceder los anhelos de su corazón, sean como los que sueñan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hagan un pacto así de bendición.